Vamos a la parte número 2 de este video de modelos y enfoques pedagógicos. Ya comprendimos qué es un modelo. Espero que hayan revisado muy bien el cuadro del maestro Rafael Flores Ochoa con relación a esas dimensiones de los modelos y enfoques pedagógicos y hayan podido entender de primera mano cuáles son esas miradas que tiene cada uno de los modelos pedagógicos y cómo podrían aplicar a nuestros contextos educativos y tenerlos muy en cuenta, porque en la prueba le van a poner de pronto casos y le van a pedir que identifique el tipo de modelo. Entonces usted tiene que ser muy asertivo con las características de cada uno. Ahora bien, vámonos con, permítanme un segundo, vámonos con el enfoque pedagógico. El enfoque pedagógico habla básicamente de la materialización del modelo. O sea, ¿cómo vamos a bajar un modelo pedagógico al aula? Por ejemplo, ¿cómo vamos a bajar a tierra, cómo vamos a materializar o aterrizar el modelo pedagógico constructivista al aula? Entonces, hay varios enfoques pedagógicos que permiten bajar a tierra el modelo constructivista. Por ejemplo, la enseñanza para la comprensión. El mismo enfoque por competencias que es tan universal permite que el modelo constructivista se aterrice, se materialice en el aula. Entonces, ¿cómo lo genera? Lo genera a partir de varias cosas. Primero, determina el qué vamos a hacer para poder aplicar el modelo pedagógico. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a desarrollar ese modelo pedagógico en tierra a través del enfoque? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Poniendo fechas, o sea, generando una planificación, una planeación temporal de actividades, teniendo en cuenta unas metas o unos indicadores que nos permitan ver hasta cuándo llegamos, con qué llegamos, hasta dónde vamos a trabajar. Ahora, ¿con qué vamos a trabajar? Entonces el enfoque también nos brinda ideas acerca de los recursos que podemos utilizar. ¿Para quién? Entonces, aquí el enfoque es fundamental porque el enfoque permite que usted determine qué tipo de comunidades pueden estarse trabajando a través de ese enfoque y lo que hablábamos en el modelo pedagógico, ya contextualizarla, que son, por ejemplo, si es un modelo pedagógico social, el enfoque tiene que tener ese talante social y permitir trabajar con comunidades en vulnerabilidad y de alto riesgo. Entonces, en ese caso, un enfoque por competencias es fundamental y es muy bueno y permite bajar a tierra el proceso y la apuesta del modelo pedagógico, incluso un enfoque como la enseñanza para la comprensión. El para quién es fundamental entonces, porque entonces vamos a determinar los actores de las comunidades, vamos a determinar qué elementos tienen esos actores de las comunidades, qué necesidades, qué expectativas. Entonces ahí el enfoque pedagógico va a tomar protagonismo. Otro ejemplo, ha existido una propuesta pedagógica que desarrollaron en la Fundación Merani, que es la pedagogía conceptual. Miguel y Julián de Subiría, ellos hablan de esa apuesta del enfoque pedagógico, que en algunos casos se ha visto como una apuesta tipo modelo, pero es un enfoque que se denomina la pedagogía conceptual y permite aterrizar el modelo cognitivo. Entonces, ¿qué tipo de comunidades pueden recibir o trabajarse a partir de este modelo? Entonces, ustedes ven que en la Fundación Merani, por ejemplo, se trabaja mucho la parte de niños que son superdotados o niños que tienen unas comodidades diferentes a otros, que tienen sus padres de pronto un nivel
académico diferente al que tienen otros niños que sus padres de pronto no saben leer y escribir, pero para la pedagogía conceptual se requiere de cierto nivel de formación de las familias y o cuidadores de los jóvenes. Entonces, ustedes se han dado cuenta que la pedagogía conceptual incluso se desarrolló en colegios públicos, pero no dio los mismos resultados, precisamente porque las comunidades no recibieron de la manera que se podía o se debía realizar el modelo, el enfoque pedagógico de la pedagogía conceptual y pues definitivamente no casó en las comunidades. En cambio, a nivel público, en muchos colegios públicos se ha aplicado y en colegios privados la enseñanza para la comprensión y casa muy bien en los colegios públicos, en los colegios privados de diferentes estratos. Entonces hay enfoques que son como más hábiles en la aplicabilidad en diversos contextos que otros. Ahora bien, el enfoque pedagógico entrega directrices claras para el diseño de formatos y su aplicación. Por ejemplo, cuando hablamos de la pedagogía conceptual, nos entrega los formatos para planear las clases, para planear las unidades. Igualmente, la enseñanza para la comprensión nos entrega el formato de la unidad didáctica con un marco de referencia. Ese marco de referencia tiene tópico generador, metas de comprensión, tiene también los desempeños de comprensión, la evaluación continua y pues es un formato ya que permite que el maestro planee las clases en un periodo académico. Entonces, por eso es un enfoque, porque te permite ya trabajar con el maestro directamente ahí en su planeación y luego esa planeación que la aplique en el aula. Ahora bien, el enfoque explica la metodología paso a paso. Paso a paso se explica la metodología. Por ejemplo, el enfoque de la pedagogía conceptual te da uno a uno los pasos de una clase. Ellos tienen unos pasos de una clase y ellos te dicen primero tienes que hacer este paso, luego este paso, luego este paso. Y entonces tú sabes qué debes hacer en cada momento de la clase. Explican, por ejemplo, cómo se desarrollan las unidades en el caso de la enseñanza para la comprensión, que es otro enfoque pedagógico. Te dice qué debes hacer al comienzo de la unidad, las primeras semanas de la unidad. Luego, en las semanas intermedias de un periodo, te dice qué debes hacer. Y al final te dice cómo debes trabajar las últimas 2 semanas de una unidad. Entonces, fíjate cómo la pedagogía conceptual, el enfoque de la enseñanza para la comprensión, ya le dicen a uno datos ya aterrizados que podemos aplicar en nuestras comunidades, como el cómo desarrollar una unidad, cómo desarrollar una clase, cómo diseñar los instrumentos de evaluación. Por ejemplo, la enseñanza para la comprensión te dice cómo debes diseñar una matriz de evaluación en la enseñanza para la comprensión y qué elementos debe tener. Entonces, es maravilloso porque tienes los principios del modelo, pero el enfoque te dice, bueno, bajemos el modelo constructivista y bajémoslo a tierra con el enfoque de la enseñanza para la comprensión. O tenemos el modelo cognitivo, bajémosle a tierra con el enfoque de la pedagogía conceptual. Incluso hay modelos pedagógicos, sociocríticos o histórico-culturales y hay enfoques pedagógicos como por ejemplo la escuela transformadora, que es como de esa escuela de Giovanni Gianfrancesco. Allí tenemos esos elementos sociocríticos muy arraigados y muy interesantes que permiten bajar a tierra el quehacer diario de Laura, se baja a tierra y entonces empezamos a entender qué debemos hacer. Entonces es como que el modelo te da el qué debes hacer y el enfoque te dice cómo hacerlo en tierra. Entonces, eso es fundamental. El enfoque te determina el seguimiento de los resultados del aprendizaje a través de los componentes curriculares. Entonces, por ejemplo, te dice cómo trabajar metas de comprensión para evaluar a los estudiantes,
o cómo trabajar evidencias para evaluar a los estudiantes, o cómo trabajar a partir de indicadores de desempeño para evaluar el rendimiento de tus estudiantes en el aula. Ahora bien, vamos a continuar. Como les decía, tenemos varios ejemplos. La escuela transformadora, el referente para que lo investiguen es el señor Giovanni Gianfrancesco, para que lo investiguen. De hecho, tiene algunas publicaciones, algunos libros en la editorial Magisterio que ustedes pueden revisar. Pedagogía conceptual, hay unos libros y hay unas publicaciones también en Magisterio del señor Julián y Miguel de Subiría al respecto a la pedagogía conceptual y la enseñanza para la comprensión, que también encuentran ustedes varias publicaciones en la editorial, que es el enfoque pedagógico que ha desarrollado la Universidad de Harvard en el proyecto Cero. Pues bien, esta es la mirada que nosotros tenemos acerca del enfoque pedagógico, pero y la pregunta que surge es, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian? Entonces, veamos, el modelo te brinda los principios, muy abstracto, los fundamentos teóricos, las normas y los conceptos. En tanto que el enfoque te lo aterriza, esos mismos te los aterriza y te pone la aplicabilidad de esos principios en tierra, la contextualización de los principios en tierra, los formatos, y en esos formatos se ven reflejados las normas, los conceptos, los fundamentos, los principios. Te brinda el enfoque de los procesos en el aula, como veíamos, los pasos de la clase, los formatos de clase, los procesos de evaluación, las técnicas, los instrumentos. Te dice cómo hacer los procesos de enseñanza-aprendizaje, qué metodología usar, el proceso pedagógico institucional, el enfoque también te lo dice, cómo planear el mesocurrículo, cómo se planea la estrategia desde las mallas. Entonces te dicen, venga, acá hay que trabajar competencias, de las competencias saque los estándares, de los estándares saque los DBA, de los DBA saque los contenidos y de los contenidos las evidencias. Entonces el enfoque por competencias ya te da la malla y los procesos de seguimiento a los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, el enfoque te indica cómo hacer seguimiento a partir de matrices, a partir de procedimientos de apoyo al estudiante a nivel extraescolar o dentro del aula. Y entonces ahí vemos que esa es como la gran diferencia. El modelo te da esa parte abstracta y el enfoque te da lo concreto. ¿En qué se parecen? En que ambos llevan la misma línea. Si el modelo es social, el enfoque es social. Si el modelo es sociocrítico, el enfoque es sociocrítico. Si el modelo es cognitivo, el enfoque tiene que ser muy cognitivo. Entonces, tenlo muy en cuenta porque probablemente te va a salir en la prueba, primero, casos relacionados con el modelo y el enfoque. Segundo, ¿cómo aplicarías el modelo en una situación real? Entonces, ¿cómo aplicarías los principios del modelo en la consecución del enfoque? Y tercero, te van a poner a identificar esos elementos en muchos de los casos. Pero eso lo veremos más adelante cuando estemos trabajando nuestros estudios de caso. Un abrazo, que estén bien.